9 de marzo de 2026. El ultimátum está sobre la mesa. Trump le ofrece a la cúpula castrista dos caminos: exilio dorado o terminar como Maduro, capturado y extraditado a Estados Unidos. Y aquí viene lo explosivo. Mientras la Casa Blanca filtra que la dictadura va a entregar el poder, el régimen cubano lo niega todo. Pero en las calles y en las bases militares la tensión es máxima. El ejército americano aumenta operaciones al norte de Cuba. Y la pregunta que nadie se atreve a responder en público es la que hoy te traigo. ¿Qué van a hacer los dictadores? ¿Rendirse, escapar o arrastrar a Cuba a una invasión? Pero esperen, porque hay más. Javier Milei, presidente de Argentina, acaba de afirmar que la dictadura cubana se va del poder este año. Y mientras tanto, la Universidad de La Habana y varias ciudades viven manifestaciones que ponen en jaque a la dictadura. ¿Estamos ante las últimas horas del castrismo? Soy Darín Santana y esto es El Mundo de Darwin. Hoy te traigo la verdad detrás del ultimátum de Trump, la reacción desesperada de los Castros, el papel de los militares y lo que puede pasar en las próximas horas. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te cuento lo que los medios no se atreven a decir. Trump lo ha dicho claro en la Cumbre Escudo de las Américas y en entrevistas recientes. La dictadura cubana va a entregar el poder. Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Me encargaré. También esperamos con gran expectación el enorme cambio que muy pronto llegará a Cuba. Cuba está en las últimas, sí, están realmente en las últimas. No tienen dinero, no tienen petróleo, tienen una filosofía desastrosa, tienen un régimen terrible que ha sido perjudicial durante muchísimo tiempo. De Cuba, y no es solo retórica. Según filtraciones recogidas por USA Today y The Telegraph, la Casa Blanca está ofreciendo a los Castros y a la cúpula militar una salida negociada, exilio, salida del poder y protección para sus familias, o enfrentar el destino de Maduro. ¿En qué consiste este ultimátum? Básicamente, los Castros pueden salir de Cuba, quedarse en la isla sin poder, pero sin ir a la cárcel de inmediato, o arriesgarse a una operación militar tipo Venezuela, captura, extradición y juicio en Estados Unidos. Cuba, dijiste que Cuba quiere hacer un trato. ¿Qué obtendrían los Estados Unidos a cambio de eso? ¿Y por qué deberían los estadounidenses confiar en Marco Rubio para negociarlo? Bueno, Marco Rubio está haciendo un gran trabajo. Creo que pasará a la historia como el mejor secretario de Estado que jamás hayamos tenido. Miren lo que hemos logrado como presidencia, miren lo que hemos hecho como administración. Confían en Marco y el pueblo estadounidense también deposita su confianza en él. Ha cosechado éxitos en cualquier lugar donde se ha desempeñado. Además domina el idioma, lo cual es siempre agradable y de gran utilidad, pero está en medio de negociaciones y esto podría ser una adquisición amistosa o por otro lado podría no serlo. Realmente no importaría porque ellos están verdaderamente involucrados están ya como se suele decir, funcionando con las últimas reservas, casi sin nada. No les queda absolutamente nada de energía. No disponen de ningún tipo de recurso económico. Se encuentran en una situación de gravísimos problemas desde el punto de vista humanitario y no deseamos presenciar eso. Pero fueron muy, muy malos con muchísima gente, como bien saben, y muchísimas personas que aún viven. El voto cubano-americano que obtuve a nivel de récord es muy, muy importante. Esas personas son extremadamente importantes para mí. Sé perfectamente por todo lo que pasaron. Realmente vivieron un infierno. Algunos de ellos se han convertido en algunas de las personas más exitosas y destacadas de todo el país. Empresarios cubanoamericanos, algunos de ellos son de verdad los más exitosos en la nación y muchos de ellos son amigos míos porque he estado librando esta batalla con ellos durante muchísimo tiempo. El régimen de Castro fue brutal. Pero vivían de Venezuela. Ahora no viven de Venezuela, no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni absolutamente nada. Vivían sin Venezuela, no habrían podido lograrlo y nosotros los separamos de todo lo demás. Así que sí, ellos van a hacer un trato o lo haremos igual de fácil de todos modos, sí. El mensaje es claro, o negocian o los sacamos. Y aquí hay algo que no puede perderse de vista. Salir del poder no es lo mismo que quedar en impunidad. Maduro creyó que huyendo resolvía el problema y hoy no puede ni pagar a sus abogados, sus cuentas congeladas, sus activos bloqueados, sus redes financieras desmanteladas. Y eso no fue casualidad. Fue porque Estados Unidos ya tenía años de trabajo previo con sanciones directas a cada cabeza del régimen venezolano. Estados Unidos no está con los brazos cruzados esperando. Ya tiene el mapa trazado. El exilio sería el primer paso de un proceso.
no el final. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlos. Milei lo dijo sin rodeos. La dictadura cubana se va del poder este año. Diego, es probable que ya para la segunda mitad del año todos estos procesos bélicos hayan encontrado un final, incluido la liberación de Cuba. Claro. Y entonces en ese contexto es muy probable que los precios se acomoden, así es que cuando Argentina entra por una cuestión estacional, dada el invierno que suele tener algún faltante de gas, digamos, además no pague precios exorbitantes. Claro, hay una compensación por los precios internacionales. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Y lo dice en el contexto de la nueva coalición militar, anticarteles y antitiranías que Trump está liderando en el continente. Pero la dictadura cubana lo niega todo. En televisión nacional, Díaz-Canel y Bruno Rodríguez insisten en que no hay negociaciones, que todo es propaganda imperialista. Pero la realidad es otra. Los movimientos militares y diplomáticos no mienten. Mientras la dictadura niega negociaciones, el ejército americano aumenta operaciones al norte de Cuba. Drones marítimos de la operación Southern Spear patrullan el estrecho de la Florida. Buques como el USS Stockdale y el USS Stone están a menos de 100 kilómetros de la isla. Y aviones espía RC-135V han escaneado todas las defensas militares cubanas. ¿Para qué este despliegue? Oficialmente es para combatir el narcotráfico y proteger la región, pero la realidad es que Estados Unidos está listo para cualquier escenario, desde una operación quirúrgica tipo Venezuela hasta bombardeos selectivos tipo Irán. Y aquí viene lo que realmente importa. El régimen cubano sabe que no puede resistir una intervención militar. Sus defensas antiaéreas son obsoletas, sus tropas están desmoralizadas y la presión interna aumenta cada día. Pero en público, la dictadura sigue negando todo. En la televisión nacional, Díaz-Canel repite que no hay negociaciones, que Cuba no se rinde, que el pueblo está unido. Pero la verdad es que la cúpula está dividida y muchos militares ya están buscando cómo salvarse. Mientras el régimen se aferra al poder, las protestas no paran. Los cacerolazos en barrios de La Habana, Matanzas y otras ciudades recorren el mundo. Una ola de cacerolazos y protestas se extendió por varios municipios de La Habana en la noche de este viernes, luego del más reciente colapso del sistema electroenergético nacional que afectó a las provincias desde Pinar del Río hasta Las Tunas. Vecinos de diversos barrios de La Habana Vieja, Centro Habana, Marianao, Arroyo Naranjo, Cerro, Boyeros, Habana del Este y Guanabacoa hicieron sonar sus cazuelas en señal de profundo malestar por los largos apagones que, sumados a la escasez de gas licuado y agua potable, convierten la vida cotidiana en un infierno que parece no tener fin. Localidades habaneras reportaron más de 40 horas consecutivas sin fluido eléctrico. Durante las protestas se produjeron detenciones y el servicio eléctrico fue restablecido en algunas zonas, pero solo por pocas horas. La crisis energética se agrava mientras crecen la ira popular y las manifestaciones de rechazo a una realidad degradante e insostenible. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlos. Estas manifestaciones no son espontáneas, son el resultado de años de represión, crisis económica, apagones y hambre. El pueblo cubano está perdiendo el miedo. Y cuando el miedo se rompe, las dictaduras caen. El régimen responde con represión, cortes de internet y detenciones, pero ya no pueden controlar la narrativa. Las redes sociales y los medios independientes están mostrando la verdad. Cuba está al borde de un estallido social. Cuba se acerca a un abismo impredecible. Así no puede funcionar un país, sin petróleo, sin gasolina. Todos los días lo mismo, la misma hambre, la misma miseria, el mismo churro, el mismo todo. La isla se enfrenta a una crisis económica y energética desde hace tiempo, pero en las últimas semanas se intensificó aún más luego de la captura de Nicolás Maduro. El grifo de combustible venezolano hacia Cuba se cerró y la escasez ya se está haciendo sentir. El resultado, largos apagones, basura en las calles y filas eternas para conseguir algunos litros de gasolina. Pero, ¿por qué se produjo esta crisis y cómo está impactando en la vida de los cubanos? Para empezar, hay que entender que la crisis en Cuba no surgió ahora, sino que su economía lleva años en una situación crítica. El país está atrapado en la recesión, con una producción que va en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos. Y esto conecta directamente con el ultimátum de Trump, porque sabe que la presión interna es el mejor aliado de la presión militar y diplomática. Y ahora llegamos a la parte más explosiva, porque no todos los escenarios se ven igual.
Hay salidas que se parecen mucho a lo que pasó con Maduro, una cúpula que negocia en silencio mientras en público grita que no se rinde. Y hay otras salidas que se parecen más a lo que pasó con Irán, donde Estados Unidos aprendió que cuando un régimen mezcla soberbia con fanatismo, las negociaciones se rompen desde adentro, no desde afuera. Y Cuba tiene algo de los dos. Este video viene patrocinado por Hadir, el doctor del crédito. Escúcheme bien, Cuba está a punto de ser libre ahora mismo. Y yo sé que cuando llegamos a estos países, nosotros, pues, por supuesto, que acabamos con el crédito porque no tenemos ni educación ni conocimiento. Les tengo una buena noticia. Hadir te puede ayudar a arreglar el crédito. Lo único que tienes que hacer es llamar al 786-313-3901. Lo llamas ahora mismo y dile que vienes de nuestra parte para que te dé una consulta gratis para ver cómo está tu crédito. ¿Y por qué me interesa tanto tu crédito? Es porque Cuba está a punto de ser libre. Y si usted arregla su crédito, va a poder pedir préstamos en los bancos norteamericanos para ir a invertirlo en Cuba, ya sea en un negocio, en una casa, en lo que usted quiera. Pero para eso necesita tener el crédito arreglado. Por eso te recomiendo al mejor, más de 20 años de experiencia. Hadir, el doctor del crédito. Su número telefónico es 786-313-3901. Recuerda, dile que me llamas de mi parte para que la consulta sea totalmente gratis. Ya después, si tienes que arreglar algo, bueno, ahí sí va a ocurrir pagos que tienes que hacer para poder arreglarlo. Recuerden, esto es capitalismo. Así que ya ustedes saben, llame al 786-313-3901 para la consulta totalmente gratis en el cual vas a poder revisar tu crédito. Y por supuesto, arreglarlo para poder invertir dinero dentro de la isla de Cuba. Tiene la división militar de Venezuela, donde hay generales que quieren salvar su pellejo y otros que quieren usar la crisis para quedarse con el poder. Y tiene el egocentrismo de Irán, donde la cúpula prefiere arder antes que ceder. Estados Unidos lleva meses estudiando exactamente eso. No llegó a esta situación improvisando. Llegó con el mapa aprendido de dos regímenes que ya no existen como existían. Pero antes de hablar de escenarios, hay que hablar de algo que muchos están ignorando: el factor Raúl Castro. Raúl tiene más de 90 años. Es un militar de toda la vida. Y los militares de esa generación no conciben rendirse, no conciben el exilio, no conciben perder el control. Para Raúl, lo más probable es que prefiera morirse en el poder antes que subirse a un avión. Eso no es especulación, eso es quién es él. Ahora bien, hay una variable que no se puede descartar completamente: su familia. Raúl siempre ha sido muy familiar. Y es posible que alguien cercano a él esté valorando sacarlo del país antes de que sea tarde. Quizás no convenciéndolo, quizás casi llevándolo. Es poco probable, pero existe esa posibilidad. Del ejército y de la historia mexicana. Íbamos a tener más generales que el ejército mexicano. ¿Sabe que Pancho Villa, una tropa completa, la hizo general? Pancho Villa, Después de ver a Raúl cometer la indiscreción de reconocer la exportación de la revolución a Venezuela. Estuvo de guerrillero en Venezuela también, pero no diga eso. Cuando exportábamos la revolución. Después de verlo acosar a una soldado. Si los Castros aceptan algún tipo de salida, habrá una transición negociada. Si se niegan, Estados Unidos tiene todo listo para una operación militar. Pero lo que no podemos hacer es simplificar este momento a solo dos opciones como si fuera blanco o negro. La realidad es más compleja y hay que verla completa. El exilio cubano y las víctimas de la dictadura exigen justicia. Y tienen razón en exigirla. Pero hay que entender algo fundamental. El exilio no cierra ese proceso, lo abre. Primero hay que sacarlos del poder. Después viene la persecución, el desmantelamiento de sus redes financieras, los casos judiciales, las sanciones que ya están activas, paso a paso. No se puede mezclar todo ni sacar las cosas de contexto. Lo que toca ahora es sacarlos. Lo que viene después es hacerlos rendir cuentas. Miren lo que pasó con Maduro. Cayó del poder el 3 de enero de este año. 2 días después, Suiza congeló todos sus activos y los de 37 personas de su círculo. No solo él, su esposa Cilia Flores, altos funcionarios, familiares directos, todos bloqueados. Hoy los activos congelados del entorno de Maduro en Suiza ascienden a $887 millones. 887 millones. Y eso no fue una sorpresa, fue el resultado de años de trabajo previo, de sanciones acumuladas, de mapeo financiero. Estados Unidos no improvisó, llegó con todo trazado. Y con Cuba ocurre exactamente lo mismo. Raúl Castro lleva sancionado por la OFAC desde 2019.
Díaz-Canel fue sancionado directamente en 2025. El general López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, sancionado. El ministro del Interior, sancionado. La cúpula militar entera tiene sanciones nominales. No hay un solo nombre importante dentro de esa dictadura que no esté ya en una lista. El mapa está hecho. Lo que falta es el momento de ejecutarlo. Y aquí viene algo que no podemos ignorar. Cuba no es Venezuela. Cuba es la dictadura más longeva que queda en pie. Más de 6 décadas de comunismo, de destrucción institucional, de borrar todo rastro de lo que es vivir en libertad. El cubano de hoy no conoce el libre mercado, no conoce un orden distinto al que la dictadura le impuso. Si Estados Unidos llega a Cuba y derrumba eso, y Trump mismo lo dijo, derrumbarlo todo significa construir desde cero. No es una reforma, es una reconstrucción total. Y para eso, la base naval de Guantánamo no es solo un símbolo, es una plataforma de operaciones ya instalada en territorio cubano. Es una ventaja logística que ningún otro escenario en el hemisferio tiene. Ahora, ¿cómo se persigue a los que huyen? El escudo de las Américas que Trump está construyendo no es solo para carteles y narcos, es la infraestructura que permite perseguir a estos criminales en cualquier país del continente. Porque Cuba tiene tentáculos en todas partes, en Chile, en República Dominicana, en México, en Venezuela. Esa presencia no desaparece cuando caiga el régimen. Y esa misma red puede convertirse en la trampa que los atrape. No hay lugar donde esconderse cuando toda la coalición regional está coordinada. Y aquí es donde entra el exilio cubano. No solo como comunidad que celebra la caída, como actor responsable del proceso que viene después. El exilio tiene los recursos, tiene la diáspora, tiene la presión política en Washington y tiene la obligación de organizarse para financiar y sostener la persecución legal y económica de los responsables una vez que todo se desmonte. Porque esto no es distinto a lo que pasó con los nazis después de Nuremberg. No todos obtuvieron la justicia que merecían de inmediato, pero el proceso se abrió, los casos se documentaron. Y décadas después, las víctimas lo siguieron enjuiciando hasta el final. Eso es lo que viene para Cuba. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Vamos a ser solo espectadores de este proceso o vamos a exigir que cada paso se dé bien? Porque el exilio cubano tiene una responsabilidad enorme en lo que viene después. No solo celebrar la caída, sino financiar, organizar y sostener la persecución legal, económica y judicial de los responsables. Eso también es parte del trabajo. Mientras tanto, las protestas continúan, la presión internacional aumenta y el régimen se queda sin opciones. El reloj corre y el destino de Cuba se decidirá en días, no en meses. Entonces, recapitulemos. Trump ofrece a los Castros exilio o terminar como Maduro. El ejército americano aumenta operaciones al norte de Cuba. Milei afirma que la dictadura caerá este año. El régimen niega negociaciones, pero la presión militar, diplomática y social es imparable. Las manifestaciones en la universidad y en las calles muestran que el pueblo está listo para el cambio. Y aquí viene mi opinión. El exilio no es el final del proceso, es el comienzo. Salir del poder no es quedar libre. Estados Unidos ya tiene las sanciones puestas, ya tiene los nombres marcados, ya tiene las herramientas legales listas. El pueblo cubano merece justicia real. Y esa justicia no se negocia en un día, se construye paso a paso. Primero hay que sacarlos, después hay que perseguirlos. Y hay que confiar en que ese proceso avanza, porque ya está avanzando. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla, con la comunidad de Miami, con todos los que quieren la verdad. Déjenme en los comentarios. ¿Aceptarían una transición pactada si los Castros no van a la cárcel de inmediato? ¿Creen que habrá invasión o salida negociada? ¿Qué papel creen que debe jugar el exilio cubano en la persecución posterior? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad. Y juntos estamos exponiendo las verdades que las dictaduras quieren ocultar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios justicia para Cuba, para que sepa que viste el video completo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Y recuerden, el futuro de Cuba se decide en estos días, no como espectadores, como protagonistas. Soy Darwin Santana, esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.